vamos a mirar lo que es la distribución log normal. Y consiste en prácticamente transformar los datos originales. Entonces los datos originales se los transforma con logaritmo. De hecho, le aplicamos la misma estadística a los datos, pero transformados con logaritmo. Entonces se ha comprobado que esta log normal pues se ajusta mejor a unos datos. Entonces, para estudiar caudales máximos, caudales mínimos, precipitaciones máximas, precipitaciones mínimas, se ajusta mejor esos datos a esta distribución log normal. Los parámetros realmente son similares a la distribución normal. Aquí tenemos la función de densidad de probabilidad. Entonces lo único que cambia es que en vez de x, aquí este valor se coloca y, pero y es igual al logaritmo del valor, ¿sí? Y la media, o el valor esperado, también es la media, pero de los valores con logaritmo. Y la desviación estándar lo mismo, son la desviación estándar de los logaritmos. Entonces tenemos que y es igual al logaritmo pues de los x, ¿sí? U sub y pues va a ser la media de los logaritmos de la población, y la desviación estándar de los logaritmos de la población, sigma y. La estimación de los parámetros es similar, simplemente le sacamos la sumatoria esa a los logaritmos de x y sacamos el promedio, ¿no? Lo dividimos sobre n, que es el número de datos, y nos da el promedio de los logaritmos. Lo mismo para la desviación estándar, sacamos logaritmo de x u y menos y media, pero y media recuerden que es la de los logaritmos. Aquí hay un valor que es el factor de frecuencia, que es el que usamos para hacer los cálculos. Entonces hay dos formas de calcularlo. Una es lo que se llama el campo original, que es con los datos originales, y podemos calcular el factor de frecuencia como muestra esta ecuación. Está en función del coeficiente de variación y en función de este K que aparece aquí. Voy a sacar el apuntador. Entonces tenemos este K que aparece aquí y el coeficiente de variación. Entonces, miren aquí que aquí tenemos que usar un dato de la distribución normal, ¿sí? Entonces este K es el mismo valor de la distribución normal, o sea el ZI que veníamos calculando. Entonces el factor de frecuencia de la distribución normal es igual al Z, ¿sí? Entonces este lo calculamos de la tabla de probabilidades, ¿sí? Este K. Y el coeficiente de variación, pues este ya está dado por definición, que es igual a la desviación estándar o típica sobre el promedio de los datos. Pero esto se calcula con los datos originales, ¿no? Teniendo el factor de frecuencia, podemos despejar la variable de interés, que es esta, ¿sí? Entonces este x puede ser una lluvia o puede ser un caudal, ¿no? Entonces igual a la media más el factor de frecuencia por la desviación estándar de los datos. Esto es x y s con los datos originales. Y en el campo transformado
podemos usar el mismo cálculo, pero tenemos que tener en cuenta que es con los logaritmos. Entonces, el logaritmo de nuestra x, que es nuestra variable incógnita, la podemos despejar de una ecuación similar, pero aquí van es la media y la desviación estándar de los logaritmos, ¿sí? Y k es el mismo k de la desviación estándar, ¿sí? Este k lo sacamos de las tablas de la desviación estándar normal. El k es el factor de frecuencia de la distribución normal, ¿sí? Que lo sacamos por medio de tablas. Como esto nos da ese logaritmo, necesariamente para despejar x nos toca sacar el antilogaritmo, ¿sí? Entonces sacamos el antilogaritmo, que es elevando, esto es logaritmo neperiano, elevamos al número exponencial, elevamos la parte derecha de la ecuación. Entonces eso nos da el valor de x, que es el que nos interesa. Entonces, para el factor de frecuencia tenemos dos formas, ¿no? El campo original y el campo transformado, cualquiera de las dos nos da un valor pues, muy similar, ¿sí? Los límites de confianza también se calculan de una forma similar, pero a diferencia de la distribución normal, aquí se incluye el logaritmo, ¿sí? Entonces es el logaritmo de los pues de la variable de interés, que es más o menos este coeficiente de probabilidad por algo que se llama el error estándar, ¿sí? Recuerden que este límite de confianza me da un dato por encima del valor que se quiere calcular y un dato por debajo del valor, por eso se coloca más o menos. Entonces esto es como un rango. Y ese pues la calculamos con ecuaciones que ya están definidas. Este delta está en función del factor de frecuencia, pero de la distribución normal, ¿sí? Ese sub y sería la desviación estándar de los logaritmos y n es el número de datos. Entonces, estos son como los parámetros relevantes de cada distribución, ¿no? Entonces, la función de densidad, esta realmente no la usamos directamente, pero la usamos indirectamente con la función de distribución normal. Están la estimación de los parámetros de la... Estos sí los usamos en el cálculo, entonces hay que obtenerlos de los datos medidos. Está el factor de frecuencia, que es el dato que me permite calcular pues, la probabilidad de un evento. Y los límites de confianza, ¿no? Que me dice el rango para una probabilidad determinada en el cual puede estar nuestro valor, ¿sí? Distribución Gamble o extrema, ¿no? O extrema tipo 1. Entonces, esto por lo general es usada para calcular o para estimar valores extremos. Entonces pueden ser extremos máximos o extremos mínimos, ¿sí? Por lo general de crecientes o de caudales. En esta distribución Gamble, esta tiene una función de distribución un poco diferente. Esta función de densidad de distribución, esta sí se la puede integrar de forma analítica, ¿sí? Entonces cuando integramos esta función obtenemos la probabilidad de excedencia, y la probabilidad de excedencia
está como está esta ecuación, que es la probabilidad de que un x sea mayor que un x y dado, es igual a 1 menos c. Este es el número e elevado al número e menos y sub i, donde y sub i en este caso es la variable que uno suele despejar. Entonces de esta ecuación podemos despejar y sub i, ¿no? Entonces hay que sacar logaritmos dobles a poder despejar y sub i. Y el factor de frecuencia está dado como y sub i menos y sub n sobre e sub n. Y sub n y s sub n dependen de la cantidad de años que se haya medido en la estación. Entonces se midió 20 o 30 años, dependen de esos valores. Entonces esos valores se tabulan por ejemplo con estas tablas. Pues aquí está el n, que son los años, y los valores y sub n correspondientes. Si es con 30 años, pues nos tocaría de interpolar entre estos dos valores, ¿no? Entonces, para esta probabilidad, lo que necesitamos es esta probabilidad que nos reemplaza la tabla, ¿sí? Entonces aquí ya no usamos la distribución normal para esta probabilidad, sino que la calculamos directamente con esta ecuación. Y el factor de frecuencia. Está la distribución Pearson, que también en este caso nos interesa es el factor de frecuencia, porque el factor de frecuencia está en función del factor de frecuencia de la distribución normal, que es el valor que necesitamos para calcular. Este zi que aparece aquí es el de la distribución normal. Entonces, si nos da una probabilidad, hallamos zi de las tablas y es el que introducimos aquí. Este es el valor de... Y el valor de S sub S ya lo habíamos visto anteriormente, que hay una ecuación pues para calcularlo. Entonces está la distribución log Pearson. Entonces este es similar a la distribución log normal. Lo que se hace es trabajar con los logaritmos de los datos, y después se despeja la variable. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación el valor de y sub i es igual al logaritmo de x, ¿sí? Voy a ponerle por aquí x mayúscula. Entonces es igual al logaritmo de x, y igualamos en su relación para incluir el factor de frecuencia. Entonces este u sub y será la media, pero de los logaritmos. Como estamos trabajando en log, es la media de los logaritmos, y sigma y es la media de los logaritmos. Y el factor de frecuencia es el mismo para la distribución Pearson. Aquí cambia es el valor de la media y la desviación estándar, que es de los logaritmos. Pues se supone que tenemos una serie de datos que le podemos sacar logaritmo y hacer o obtener este valor. Listo, estas son como las distribuciones como más comunes que se utilizan para analizar datos hidrológicos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación de alguna de estas distribuciones para mirar cómo es que se aplica, ¿sí? Entonces dice, un río se tiene 30 años de registro, o sea que quiere decir que hubo una estación que se está midiendo ya hace 30 años, de caudales máximos anuales, ¿sí? Instantáneos anuales. Entonces tenemos una lista de valores de caudales
instantáneos anuales. Teniendo esa lista, pues le sacamos la media, entonces nos da 15 metros cúbicos por segundo, y le sacamos la desviación estándar a esos valores y me da 5 metros cúbicos por segundo. Este sería en el campo original, ¿no? O sea, en los datos sin transformar. Y como le podemos sacar los logaritmos, también podemos sacar la media de los logaritmos, que nos da 2,65,5, y la desviación estándar sería 0.324. Entonces, cuando colocamos este subíndice y, quiere decir que se refiere a logaritmos, ¿sí? Entonces, x media sub y ese sub y son logaritmos. Entonces nos piden encontrar el caudal. Creo que estaba mal el enunciado. Dice encontrar el caudal para una probabilidad de 1 sobre 100 de que sea igualado o excedido. Entonces 1 sobre 100 pues es la probabilidad de 0.01 o 1%, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las que hay que resolver, ¿no? Encontrar el caudal para una probabilidad de 1 sobre 100 de que sea igualado o excedido. Y los límites de confianza para un alfa igual a 5%. Entonces, recuerden que este alfa es el que se utiliza para el límite de confianza y hay que usar la tabla de la distribución normal. Y B nos pide calcular la probabilidad de que un caudal de 42.5 metros cúbicos por segundo no sea igualado o excedido. Entonces sería, según la nomenclatura, como esta, ¿no? Probabilidad de que el Q sea menor o igual a 42.5. Y nos dicen que usar la distribución normal. Entonces, el primer ejemplo, el primer ítem, la primera pregunta, nos dan la probabilidad y encontramos el caudal, ¿sí? Correspondiente a esa probabilidad. Y en el segundo es lo contrario, nos dan el caudal y nos piden la probabilidad de que sea menor o igual a ese caudal. Entonces usamos la tabla de distribución normal pues en los dos sentidos, ¿no? Entonces, para solucionar este tipo de ejemplos, pues hacemos un resumen. Entonces nos dan un alfa del 5%, la probabilidad sería de 1%, el n es la duración o el registro en años de la medición, y los x barra y los desviaciones estándar, ¿sí? Tanto para datos originales como transformados. Entonces, en el campo original tenemos que calcular el coeficiente de variación. Voy aquí, variación. Entonces, esto lo calculamos directamente con los datos del problema, ¿no? Entonces es la desviación estándar sobre la media, que sería 5 metros cúbicos sobre 15 metros cúbicos. Entonces eso lo calculamos directamente con esta ecuación, nos da 0.33. Recuerden que el objetivo es calcular el factor de frecuencia para poder despejar el evento, ¿sí? La magnitud del evento. Como nos dan la probabilidad del 1%, nos toca entrar a la tabla, ¿sí? Nos toca entrar a la tabla de distribución normal.
Entonces, aquí como nos piden es la probabilidad de que sea igualado o excedido. Entonces, recuerden, hay que hacer, pues, hay que hacer la figura de la distribución normal y mirar qué es lo que nos piden. Entonces, nos están pidiendo, mejor dicho, nos están dando la probabilidad de que no sea igualado o excedido. Entonces, nos dan es esta cola, ¿sí? Nos dan es esta cola. Esta es la probabilidad de excedencia, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada. Entonces, esta probabilidad es la que nos da el problema, ¿sí? Entonces, esta es la probabilidad de que de 1% de que pues no sea superado ese valor, ¿sí? Entonces nos toca encontrar la tabla z que aparece aquí, ¿no? Z sub i. Entonces nos toca encontrar el z sub i para el cual el área bajo la curva es hacia la derecha, ¿sí? Pero recuerden que si usamos la tabla, mejor dicho, hay que mirar qué tabla estamos usando. Entonces, si usamos una tabla que no conocemos, primero hay que mirar qué es lo que está calculando. Entonces, la tabla que vamos a usar es, esa tabla nos da la probabilidad, pero desde menos infinito hasta zi, o sea que nos da el área que no está sombreada. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular este zi? Entonces, a la probabilidad total, que por general es 1, no he dicho no por general, sino que siempre es 1, le restamos esta probabilidad del 1%. Entonces me queda esta probabilidad que no está sombreada. Y ese sería el valor de zi, ¿sí? Entonces tenemos 1 menos 0.01 nos da 0.99, ¿sí? Aquí nos regresamos a la tabla de probabilidad y en la tabla buscamos 0.99, ¿sí? O el valor que más se acerca, ¿no? Entonces recuerden que estos valores que aparecen aquí son áreas bajo la curva, ¿no? Son áreas bajo la curva y como el z va aumentando, pues van aumentando las áreas, ¿sí? Entonces estos son valores consecutivos que van siempre aumentando. Entonces tenemos aquí buscamos 0.98, 0.99, pues aquí ya lo tenía marcado porque habíamos hecho un ejemplo con el grupo anterior. Entonces podemos escoger el valor que más se acerque a 0.99, ¿no? Que sería este prácticamente, para no hacer interpolación, ¿no? Para dar el z con 2 decimales, entonces si es con 2 decimales simplemente escogemos el valor que más se aproxime al nuestro. En este caso es 0.99. Entonces recuerden que esa probabilidad, para hallar el z, nos remitimos a la primera columna y hallamos el primer decimal, que sería 2,3, ¿sí? Luego de aquí nos remitimos a la fila y hallamos el segundo decimal, entonces sería 2,3 y acá es la columna 3, entonces sería 2,33, ¿sí? Ese sería el valor de nuestro z. Que aquí ya estaba, ¿no? Estaba calculado. Pero así, de esa forma se calcula. Si es con la ecuación del libro del profesor Monsalve, el libro guía, recuerden que ese hay que hacerle otro truco, ¿no? Porque la probabilidad que nos da es a partir de 0.5. Por ahí les dejo la explicación para que lo chequen.
Ya tenemos el ZI o el K y el coeficiente de variación. Simplemente reemplazamos en la ecuación 233 más el logaritmo de 0.33, 233, que es el que obtenemos, el valor que obtenemos de la distribución normal, ¿no? 0.33, que es el coeficiente de asimetría. Y eso nos da un caudal, un coeficiente, un factor de frecuencia de 305, 3056. Entonces, simplemente aplicamos pues esta ecuación que teníamos por acá. Y reemplazamos en ese valor, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar en este valor, ¿sí? Entonces, recuerden que los x que aparecen allí teóricos corresponden a nuestra variable de interés, ¿no? En este caso sería nuestro caudal, ¿sí? Este valor es la media. Este valor es la media. Entonces este x corresponde a nuestra área de interés, ¿no? Esta media es la media de los datos originales, la desviación de los datos originales, aquí es k sub t, bueno, aquí me quedo al contrario, y S, que es 5, ¿sí? La desviación estándar es 5, que eso ya la teníamos del problema. Al hacer la operación eso nos da 3028. Entonces, ¿qué significa este caudal? Pues responde la pregunta, ¿no? Que para una probabilidad de 1%, el caudal respectivo es de 30.28, ¿no? Entonces, ese es el caudal que puede ser igualado o excedido, ¿sí? Con esa probabilidad del 1%. Este tipo de caudales, por lo general, es el que se suelen usar para diseño, ¿no? Entonces, uno asume una probabilidad, si tiene datos medidos, asume una probabilidad y encuentra el caudal para esa probabilidad, que sería un caudal de diseño, ¿no? En el campo transformado, simplemente aplicamos la ecuación correspondiente y aquí usamos los logaritmos de los datos, ¿sí? Logaritmo de x. Entonces recuerden que x es nuestro caudal, ¿no? Que es el que hay que despejar. Entonces nos quedaría el logaritmo del caudal igual a 2,655, que es la media de los logaritmos, más 2,33, que es el ZI, más 0.324, que es la desviación estándar de los logaritmos. Pero como esto nos queda en logaritmo, dicho, este valor nos da ese logaritmo del caudal, entonces hay que aplicarle antilogaritmo para hallar el caudal. Entonces, esto le aplicamos exponencial, nos quedaría caudal exponencial de 3.40992 y eso me da el caudal, ¿sí? Se dan cuenta que son prácticamente iguales los caudales que se calculan con este método. Entonces ahí responde a nuestra pregunta, ¿no? También nos pide el límite de confianza para un alfa del 5%. Entonces aplicamos esta ecuación, ¿sí? Que sería el logaritmo del caudal más o menos este valor. Entonces este valor está por encima y por debajo de ese logaritmo del caudal. Entonces, este caudal pues ya lo tenemos, ¿no? El caudal que sería este valor de 30 que nos dio, ¿sí? Entonces lo que nos preguntan es cuál sería el intervalo de confianza por encima y por debajo de este valor, ¿sí?
de 30.28. Entonces nos toca hallar t con una probabilidad de 1 menos alfa, que sería t con una probabilidad del 95%. ¿Cómo lo encontramos? También lo encontramos por la tabla de probabilidades, ¿no? Entonces, este t realmente es el mismo z de la distribución normal con una probabilidad de 1 menos alfa, o sea, de 95%. Entonces vamos a la tabla y buscamos el valor que más se acerque a 95%, calculamos el t de la misma manera. Entonces tenemos nuestra tabla, buscamos, entonces recuerden que esto va en orden, entonces hacemos un recorrido y buscamos el punto 95 más cercano, ha dicho el valor más cercano a punto 95. Aquí está punto 94, aquí está punto 95. Entonces hay dos valores, ¿no? Uno por debajo del punto 95 y otro por encima. Entonces ahí miramos cuál de los dos está más cercano y escogemos. Entonces se hace el mismo procedimiento. Lo que nos dio punto 95, ¿no? Entonces nos vamos, perdón, esta es acá, ¿no? Está entre punto 9495 y punto 95. Este sería como el más cercano. Vamos a tomar este punto 9495 que está un poco más cercano que este valor. Sería 1,6, ¿sí? El z o el t sub i. Y aquí nos venimos para acá. Entonces sería 1,64, ¿sí? Tenemos 1,64 como el valor de z. Entonces aquí es el valor que tenemos de 1,64 para una probabilidad del 95%. Entonces los valores adicionales los calculamos con las ecuaciones pues que ya están dadas para ello, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación del error estándar que depende de un delta de la desviación estándar de los datos transformados y n, que es el número de datos. Calculamos delta que es con el k que ya habíamos calculado anteriormente, que es 2,33. Eso me da un delta de 1,93. Y ese que es este delta 1,93 por la desviación estándar de los logaritmos, 0.324 sobre raíz de 30, que es el número de datos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que son estas variables para hacer el cálculo, ¿no? Eso me da 0.11. Ya tenemos t, s, calculamos los rangos, entonces sería logaritmo de 30, 28, más o menos 1,64 por 0.11. Como esto está en logaritmo, pues nos tocaría hacerle el antilogaritmo, sacar el antilogaritmo. Entonces el logaritmo de 30 a 28 nos da 3,41. A ese le sumamos más o menos este valor de 0.18, que es el resultado de multiplicar estos dos números. Entonces eso me da un rango de 3,22 y un rango de 3,5. Entonces está el rango inferior y el rango superior. A veces le sacamos el antilogaritmo y me da el caudal pues en datos originales, ¿sí? Entonces lo que indica es que este caudal se puede presentar con esa probabilidad
del 95% en este rango, ¿sí? De 25-26 y 36-29. Y el segundo punto nos dice calcular la probabilidad de que un caudal de 42.5 metros cúbicos por segundo no sea igualado o excedido. O sea, aquí es como lo contrario, entonces nos dan el caudal y nos toca hallar la probabilidad. Entonces en este caso, pues nuestro X, o la que aparece en la ecuación, es el caudal, ¿no? 42.5 metros cúbicos por segundo. El logaritmo de X es igual al promedio de los logaritmos más ZI por el promedio, por la desviación estándar de los logaritmos. O sea, aquí que lo que nos toca de encontrar es este Z sub I, ¿sí? Pero lo podemos despejar porque X mayúscula la conocemos, X barra sub Y, y ese sub Y los conocemos, despejamos ZI, ¿sí? Entonces el logaritmo de 42.5 es 375, lo introducimos en la ecuación y despejamos ZI. En este caso lo aproximamos a 2 decimales para buscarlo en la tabla. 3.38. Este es el factor de frecuencia que me da la probabilidad, ¿sí? Entonces vamos a la tabla. ¿Cuánto fue que nos dio? Ya estoy perdiendo la memoria. Nos dio 3.38, ¿no? Entonces para buscarlo en la tabla, nos vamos primero por la fila. Entonces lo buscamos aquí, ¿sí? Nos vamos primero por la primera columna y buscamos con el primer decimal, ¿no? Que sería 3.3. Chequemos un poquito la tabla. 3.3, ¿sí? Y el 8 está en la penúltima columna. Entonces sería el 3.3 por aquí. Prácticamente sería este valor. Y llegamos hasta la penúltima columna, o la columna del segundo decimal, que es 8. 3.38 nos da 0.3964. Ese es el valor de nuestra probabilidad, ¿sí? De excedencia. Estamos por aquí. Entonces la probabilidad es 0.9964. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee que la probabilidad de que el caudal sea menor o igual que 42.5 metros cúbicos es de 99,96. En otras palabras, prácticamente la mayoría de los caudales por debajo de, la mayoría de los caudales caerían por debajo de ese valor, ¿no? Que la probabilidad pues es casi el 100%. Entonces de esa manera es como usamos la probabilidad. Entonces recuerden que hay que tener una serie histórica de datos, ¿no? Si no tenemos serie histórica de datos no podemos usar esta metodología. O sea, a partir de unos datos medidos le hacemos el análisis estadístico y usamos la distribución de probabilidad para hacer esa predicción, ¿sí? Entonces estas predicciones por lo general son las que se usan para algún tipo de diseño.
Desafortunadamente este método pues tiene el inconveniente es que no en todos los lugares que queramos hacer algún diseño hay estación de medición, ¿sí? Entonces eso tiene esa limitante. Pero si tenemos los datos, pues lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Que es un poco, digamos, más realista, ¿no? Listo, vamos a hacer este último ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Creo que los tengo por acá. Que es algo similar, ¿no? Aquí nos piden analizar es una serie de lluvias o de aguaceros. Entonces, dice de una serie anual de 20 años, entonces este es el registro histórico en años, de lluvias de 30 minutos. O sea, como las lluvias pueden tener varias duraciones, ¿no? Entonces puede llover 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 2 horas o muchas horas. Entonces, en este caso se analizan las de 30 minutos. Entonces lo que tendríamos es una lista de valores de lluvias que siempre duraron 30 minutos, que pueden ser pues grandes o valores grandes o valores pequeños. Teniendo esa lista, estimamos los valores estadísticos, ¿no? Entonces la media de los valores nos dio 10 milímetros, la desviación estándar 4 milímetros, y este coeficiente de asimetría nos dio más o menos 1,2 milímetros. Perdón, más o menos 1,2 es adimensional. Aquí hay que tener cuidado porque este valor de C sub S puede ser positivo o negativo, ¿no? Dependiendo para qué lado se incline la frecuencia de los datos, es para izquierda o derecha. Y la ecuación hay que, si es negativo, en una ecuación hay que introducir lo negativo, ¿sí? Entonces tenemos esta información y nos piden calcular la lluvia de 30 minutos que tiene una probabilidad de 0,1% de ser igualada o excedida. Entonces dice que hay que chequearlo con la distribución normal, la distribución Pearson y la distribución Gamble, ¿sí? Entonces nos piden es este X, ¿sí? El X de la ecuación sería nuestra incógnita. Entonces, para ello usamos los factores de frecuencia, que son los que nos incluyen la probabilidad y nos incluyen la variable pues, de interés. Entonces, en la distribución normal, que es la más sencilla, usamos la definición del factor de frecuencia para esa distribución y despejamos x sub i, ¿no? Entonces, x sub i será igual a la media de los datos más zi por sigma x. Estos u sub x y sigma x pues son los del problema, ¿no? Entonces estos nos los da el problema y zi está relacionado con la probabilidad, ¿sí? Entonces es probabilidad de 0,1%. Entonces como es nos dicen de ser igualada o excedida, entonces es lo mismo, ¿no? Entonces si no entienden bien hay que hacer la gráfica, ¿no? Entonces hacemos otra vez nuestra gráfica. Entonces nos dicen que es de ser igualada o excedida, entonces nos dan es la probabilidad hacia la derecha, ¿sí? Nos dan es esta probabilidad. Cuando es igualada o excedida o mayor, siempre es el lado derecho del ZI, ¿sí?
Tenemos nuestro Z ahí. Para encontrar este ZI con la tabla, pues nos toca mirar cuál es lo que nos da. Entonces nos da es el área sombreada hasta ZI, que sería el mismo ZI que divide la parte hacia la derecha. Entonces lo encontramos con la parte inferior. Entonces le restamos a 1 menos esa probabilidad, ¿no? 1 menos 0.1 dividido 100. Eso nos da 0.999. 0.39 de probabilidad que hay que buscar en la tabla, ¿no? Que sería esta área no sombreada. Entonces, aquí nos paramos en la tabla y buscamos ese valor. Entonces está .99, es 3.99, ¿no? Entonces bajamos por aquí y lo vamos localizando. .998, 9986, que ya se va acercando, ¿no? 998, 9989, 99896, y aquí ya se acerca a .99. Aquí lo encontramos pues exactamente. Que es nuestro valor, ¿sí? Entonces sería nuestro Z 3.1, como la última columna es el 9, sería el 3.19, ¿sí? Esta es la columna del segundo decimal 9, sería 3.19. Y de esa manera 3.1 dijimos, no, .999, es 3, ¿no? 3, perdón, que me equivoqué. Es este valor, ¿no? Es 3.0, 3.0 y la última columna que es 9, es 3.09. Entonces ya tenemos el valor de Z ahí, ¿sí? 309. Entonces simplemente reemplazamos esta precipitación de 30 minutos, será igual a 10, que es la media, 309, que es el factor de frecuencia, y 4 milímetros, que es la desviación estándar, y eso me da una precipitación de 22,36 milímetros. Entonces, eso se entiende como la probabilidad de que una probabilidad de 30 minutos de 22,36 no sea igualada, sea igualada o excedida, ¿sí? De hecho, la probabilidad de 22,36 es de 0.1% de que sea igualada o excedida, que es bajísimo, ¿no? Entonces quiere decir que este valor de 22,36 rara vez puede ser igualado o excedido, según esa probabilidad, que es un valor, digamos, consistente como para diseño, que eso es lo que se quiere, buscar unos valores de diseño que no sean igualados ni excedidos, ¿no? Si hacemos ese valor con la distribución Pearson, lo mismo, usamos el coeficiente de frecuencia, el factor de frecuencia de la distribución Pearson y reemplazamos, ¿sí? Este C sub S, como no lo da el problema, entonces pues lo introducimos en la ecuación, ¿sí? Y el ZI, que es el mismo de la distribución normal, lo introducimos en la ecuación. Entonces con este valor podemos calcular la distribución, el factor de frecuencia. Entonces el factor de frecuencia nos da 4,88. Y aplicamos esta misma ecuación, ¿no? Aplicamos esta misma ecuación para la distribución Pearson, pero en vez de Z usamos
el factor de frecuencia de esa distribución, que en este caso es 448. 448 por 4 más 10. Eso nos da 29,52. Pues estos valores no necesariamente tienen que ser igual porque las distribuciones son diferentes, ¿no? En teoría, esta distribución Pearson y la distribución Gamble son las que deberían dar valores más cercanos, ¿sí? Porque la distribución normal no se la usa para hacer este cálculo, en este caso es por el ejemplo que nos pide hacer la comparación. Y la distribución Gamble, pues recuerden que para esta distribución ya no usamos tabla, ¿sí? No usamos tabla porque la probabilidad no la dan por esta ecuación, ¿sí? De hecho, esta es el área bajo la curva con esta probabilidad, ¿sí? Entonces, si tenemos nuestra campana, esta probabilidad de excedencia no la da esta ecuación, que sería, digamos, este valor, ¿no? Entonces 1 menos c elevado a la menos c menos y sub i me da esta probabilidad de excedencia. Pero no usamos tabla porque lo podemos despejar de la ecuación. Para despejar esto hay que aplicar antilogaritmo dos veces, ¿sí? Entonces pasamos este 1 para el lado izquierdo, pasamos este negativo y ahí le aplicamos logaritmo. Luego volvemos a aplicar otro logaritmo y despejamos y sub i. Harán el chequeo algebraico en sus apuntes para ver cómo se deduce, ¿sí? Entonces y sub i despejado de esta ecuación nos queda como este valor, ¿no? Menos logaritmo de 1 menos esta probabilidad de excedencia, x mayor que x sub i. Listo, entonces con estos valores podemos encontrar este factor de frecuencia, ¿no? Este factor de frecuencia, recuerde que usábamos otra tablita usábamos esta tabla para hallar y sub n y s sub n. Y sub i lo calculamos con esta ecuación porque conocemos la probabilidad, ¿no? Que nos la da el problema. Entonces, conocemos la probabilidad, despejamos y sub i. Entonces, como hallamos y sub n y s sub n, pues nos vamos a la tabla con 20 años. Nos vamos a la tabla con 20 años. Aquí nos da exactamente y tomamos estos dos valores, .52 y 1,06. .52 y 1,06. Y y sub i lo despejamos pues de la ecuación. Entonces aquí introducimos la probabilidad, ¿sí? Que es 0.1%, entonces eso dividido 100 nos da 0.001. Sacamos este primer logaritmo, este primer corchete, y después a eso le sacamos otra vez logaritmo. Y hay que tener en cuenta estos signos, ¿no? Eso me da siempre positivo, ¿sí? Si les da negativo es que está mal el cálculo. Entonces, teniendo 691, .52 y 1,06, calculamos el factor de frecuencia. Este factor de frecuencia es el que usamos con la misma ecuación, ¿sí? Entonces, usamos esta misma ecuación para calcular este factor, para incluir el factor de frecuencia y calcular. Entonces, este K sub t nos da 0,25. Simplemente usamos la misma ecuación, sería
aquí calculamos la precipitación, ¿no? La precipitación para el cual sea igualada o excedida con esta probabilidad de 0.001 o 0.1%. Sería 10 milímetros más 6,025 por 4 milímetros igual a 3.410 milímetros de precipitación. Pues estas unidades son como raras para medir precipitación. Cuando miremos el capítulo de precipitación entenderemos bien este tipo de unidades, ¿no? Pues cuando llueve se hace una transformación para medir la precipitación que nos quede en milímetros. Por lo general estos milímetros corresponden a lo que llueve en un metro cuadrado, ¿sí? Dicho es la altura del agua que alcanza en milímetros en un metro cuadrado. Entonces 3410 milímetros sería lo que se llenó en un metro cuadrado, alcanzó una altura de con esa lectura es como tener una altura de 30 centímetros, digo de 34 centímetros, entonces por aquí se llenó en esta altura de precipitación, son los 34 puntos. Pero eso ya reforzaremos este conocimiento en el capítulo de precipitación.